Bueno, muchísimas gracias por el cierre, por la hora. Yo no voy a ser muy intenso en el discurso final, pero sí deciros que evidentemente el agradecimiento vaya por delante y el aplauso a toda la gente que ha participado en la organización, el grupo de decisiones basadas en la evidencia del Instituto. Un aplauso para ellos, por favor. Y vaya por delante también el hecho de que estemos en un foro donde estemos todos representados. Yo, que vengo de la asistencial desde hace poco, me siento súper orgulloso de pertenecer al Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud desde la posición en la que estoy, porque quizás me da otra visión, ¿no?, del sistema. Yo creo que estamos aquí todos los actores principales. Creo que desde decisores hasta gestores, profesionales sanitarios, pacientes. Este es el foro común, y el foro común que nos ha movido en este día ha sido el dato. Utilicemos mejor el dato desde todas nuestras visiones. Creo que tenemos que ser más participativos y reunirnos más con este motivo, el poder de los datos real para transformar realmente el sistema. Hemos tratado desde el punto de vista de la ética, de la regulación, de la evaluación de las tecnologías sanitarias, los aspectos claves que al final van a definir los resultados en el paciente. Todos los que estáis ahí sentados sois pacientes, somos pacientes, los primeros nosotros, y por lo tanto tenemos que darle sentido a todo esto. Yo, sin más, agradecer a la red, a toda la representación que ha venido, el que podáis acompañarnos y haber estado también partícipes con vuestras ponencias. Gracias nuevamente al Instituto, a Elena, por dirigir la batuta en un tiempo difícil, probablemente, en el sentido de que la gestión muchas veces de la ciencia y de los datos es complicada, siempre porque la falta de recursos humanos en todos sitios hay que dimensionarla, y nosotros también somos conscientes de ello, pero con un espíritu de avanzar para la sociedad y por la sociedad vamos a seguir trabajando. Para cerrar oficialmente esta jornada, voy a ceder la palabra a César Hernández García, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Prometo que no voy a robar ni un minuto más de lo necesario. Sé que el mejor momento de la organización de un congreso es este, para los que lo organizan. Así que enhorabuena, Sole. Y bueno, no siendo matemático y no teniendo un monólogo, encima no, solamente viene la bajona detrás de esto. Dejadme de todas maneras que diga una cosa, porque yo creo que sí que es importante que lo diga. Lo ha comentado la ministra en el vídeo que ha mandado. Detrás de todo esto hay un plan que con la salud, la calidad de vida, la productividad, si queréis, con cosas que, digamos, están en los pacientes, trata de tirar de un montón de elementos, entre ellos también pues la industria, la ciencia, la producción, el acceso y todo eso. Y esta parte de la evaluación de tecnologías sanitarias es un engranaje de este entorno un poco más grande. Lo ha comentado la ministra, hemos terminado una estrategia para la industria farmacéutica, nos vamos a poner con la estrategia para dar la misma cobertura al sector sanitario, pero también en diciembre se publicará el espacio de datos europeos, digamos, para tratar también de que los datos en salud también generen este elemento tractor que termine haciendo un círculo virtuoso en esta parte en la que, digamos, investigación, innovación, desarrollo, fabricación, producción, que también es importante para la economía, para el empleo, acceso, porque es importante para los pacientes, y sostenibilidad, porque es importante para el sistema, pero también para todo el mundo y toda la parte de la cadena, pues forman parte de la misma ecuación. Y ahí la evaluación de tecnologías sanitarias es una pieza más del puzzle, pero una pieza muy importante, porque, y aquí sí que me siento interpelado, es lo que ayuda a que los decisores, los que estamos en la parte donde sí que nos toca o hacer una ley o tomar una decisión o poner recursos, o no es el caso, pero no es el caso, digo, porque no siempre llevamos dinero en el bolsillo, pero a lo mejor asignar recursos o asignar dinero sí que estamos en esa posición. Así que muchas gracias al IACS, muchas gracias a Aragón por organizar esto y nada, seguimos trabajando y nos vemos en el próximo.